Hola a todos, bienvenidos un día más al Reto Bíblico Palabra y Vida Diaria, donde leemos la palabra de Dios todos los días. Yo soy Vicky Carabalí y hoy vamos a leer 3 capítulos más del libro de Marcos. Estaremos recordando lo que leímos el día de ayer, que cuando comenzamos este libro con 3 capítulos también. Pero primero vamos a presentar la lectura de hoy en las manos del Señor, como tiene que ser por medio de una oración. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo. Padre, quiero darte las gracias por haberme permitido venir un día más a leer tu santa palabra, por haber quitado todo tipo de obstáculo que podría haber impedido que venga a leer y que venga a crear este contenido, Señor, para ayudar a otras personas que quieren leer tu palabra. Gracias, Padre, por fortalecerme día a día. Te ruego en el poderoso nombre de Jesús que venga sobre nosotros la presencia del Espíritu Santo, indispensable para que podamos entender tu palabra de forma correcta. Queremos, Padre amado, conocer la verdad que está en tu palabra, no por medio de nuestra inteligencia, sino por tu Santo Espíritu, para poder ponerlo por obra de forma correcta, quitando todo tipo de doctrina humana, Señor, que simplemente es error que puede llevar a la perdición a muchas personas. Ayúdanos a entenderlo de forma correcta. También te ruego, Señor, que si cometo algún error al crear este contenido, tú lo arregles, Señor, cuando el vídeo esté publicado. Sabemos que para ti no hay nada imposible, y yo confío en esa palabra. Gracias, Señor, por tu bondad, tu misericordia, tu inmenso amor, al darnos este privilegio de leer tu santa palabra todos los días. Te ruego que escuches nuestras oraciones en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos por acompañarme nuevamente a leer la palabra del Señor. Recordando lo que leímos ayer en los primeros capítulos de Marcos, vemos que en el capítulo 1 leímos acerca de Juan el Bautista. Como vimos la introducción que di el día de ayer, que el Evangelio de Marcos va muy rápido, va directamente a las acciones que hizo Cristo. Pero comienza con Juan el Bautista, ya que era el predecesor de Jesús, que era el mensajero que abría el camino para Jesús. También nos habla de que Jesús fue bautizado, que fue tentado en el desierto y que comienza su ministerio en Galilea, llamando a sus primeros discípulos, realizando milagros de sanidad y liberación. En el capítulo 2 vimos que Jesús sana a un paralítico y perdona sus pecados. Llama a Leví, que también es llamado Mateo, a ser su discípulo y enfrenta críticas por comer con pecadores y por sus enseñanzas sobre el ayuno y el sábado. En el capítulo 3 vimos que Jesús sana a multitudes, enfrenta las oposiciones de los fariseos y elige a los 12 apóstoles para que lo acompañen. Además vemos que su familia se preocupa porque dice que ha perdido el juicio, que está fuera de sí, pero Jesús redefine su familia como aquellos que hacen la voluntad de Dios. Hoy vamos a leer a partir del capítulo 4 del libro de Marcos. Estaremos utilizando nuestra guía de estudio bíblico para subrayar todo aquello que podamos aprender. Aquí tenemos un pequeño listo, una pequeña guía, valga la redundancia, y por la parte de atrás ustedes tienen la explicación de cómo pueden encontrarla. Esta guía es totalmente gratuita, la pueden descargar ya sea en nuestro grupo de Telegram o en mi página web palabraivida.club. Además hay otros recursos que pueden también descargar, como los recursos para los evangelios, que he puesto ahí algunas tablas para hacer comparativas en los diferentes evangelios según el tema que están hablando, las parábolas de Cristo, los milagros de Cristo y otras cosas más. Todo eso lo pueden descargar en mi página web. El enlace les voy a dejar debajo de este video para que ustedes puedan acceder rápidamente. Entonces, abrimos nuestra Biblia en el capítulo 4 del libro de Marcos, seguimos la lectura con el vídeo que van a ver a continuación y luego estaremos resumiendo lo que hemos leído. San Marcos 4. Parábola del sembrador. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él tanta gente, que subió a una barca que estaba en el mar y se sentó, mientras la gente se quedaba en la orilla. Entonces les enseñaba por medio de parábolas muchas cosas. Les decía en su enseñanza: Oíd, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol se quemó, y como no tenía raíz se secó.
Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó, creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces añadió: el que tiene oídos para oír, oiga. Propósito de las parábolas. Cuando quedó solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Jesús explica la parábola del sembrador, y les dijo: ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Los de junto al camino son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. De igual modo, los que fueron sembrados en pedregales son los que, al oír la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí y no se mantienen firmes. Por eso, cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Los que fueron sembrados entre espinos son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Y los que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Nada oculto que no haya de ser manifestado. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de una vasija o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Pues bien, nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: prestad atención a lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Parábola del crecimiento de la semilla. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Duerme y vele, de noche y de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de por sí lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Parábola de la semilla de mostaza. Decía también: ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. El uso que Jesús hace de las parábolas. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Jesús calma la tempestad. Aquel día cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado. Una vez despedida la multitud, se lo llevaron tal como estaba en la barca. También había otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Él levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma, y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces sintieron un gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar lo obedecen? San Marcos 5. El endemoniado gadareno. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu impuro que habitaba en los sepulcros y nadie podía atarlo ni aun con cadenas. Muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. Nadie lo podía dominar, y siempre, de día y de noche, andaba gritando en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo:
¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu impuro. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús de inmediato les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus impuros entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. El hato se precipitó al mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y la gente salió a ver qué era aquello que había sucedido. Llegaron a Jesús y vieron al que había estado atormentado por el demonio, el que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron lo que le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara quedarse con él, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. La hija de Jairo y la mujer con flujo de sangre. Al pasar otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió a su alrededor una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino un alto dignatario de la sinagoga llamado Jairo. Al verlo se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Fue pues con él y lo seguía una gran multitud, y lo apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho a manos de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía y de nada le había servido, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si toco tan solo su manto seré salva. Inmediatamente la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de su azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, preguntó: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y preguntas quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del alto dignatario de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al alto dignatario de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que lo siguiera nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Vino a casa del alto dignatario de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Entró y les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta sino dormida. Y se burlaban de él, pero él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Tomó la mano de la niña y le dijo: Talita cumi, que significa: niña, a ti te digo, levántate. Inmediatamente la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y la gente se llenó de asombro. Pero él les insistió en que nadie lo supiera, y dijo que dieran de comer a la niña. San Marcos 6. Jesús en Nazaret. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndolo, se admiraban y preguntaban: ¿de dónde saca estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos.
y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Misión de los 12 discípulos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus impuros. Les mandó que no llevaran nada para el camino, sino solamente bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzaran sandalias y no llevaran 2 túnicas. Y añadió: dondequiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os reciben ni os oyen, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintieran, y echaban fuera muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Muerte de Juan el Bautista. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros: es un profeta como los profetas antiguos. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. El mismo Herodes había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan había dicho a Herodes: no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Por eso Herodías lo acechaba y deseaba matarlo, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Cuando lo oía se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba de buena gana. Llegó el día oportuno cuando Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los altos dignatarios de Galilea. Entró la hija de Herodías y danzó, y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. El rey entonces dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ésta le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró apresuradamente ante el rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa no quiso desairarla. Enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuera traída la cabeza de Juan. El guarda fue y lo decapitó en la cárcel, trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Alimentación de los 5000. Entonces los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y lo reconocieron. Entonces muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él y le dijeron: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Id a ver. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Entonces les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusieran delante. También repartió los 2 peces entre todos. Comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos y de lo que sobró de los peces 12 cestas llenas. Los que comieron eran 5000 hombres. Jesús anda sobre el mar.
Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los despidió se fue al monte a orar. Al llegar la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Viéndolos remar con gran esfuerzo, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo veían y se asustaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Ellos se asustaron mucho y se maravillaron, pues aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Jesús sana a los enfermos en Genesaret. Terminada la travesía vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Al salir ellos de la barca, enseguida la gente lo reconoció. Mientras recorrían toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en camillas a donde oían que estaba. Y dondequiera que entraba, ya fuera en aldeas, en ciudades o en campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Amén. Ya hemos escuchado la palabra de Dios correspondiente a la lectura del día de hoy. En el capítulo 4 del libro de Marcos leemos que Jesús enseña a la multitud a través de parábolas, revelando el misterio del reino de Dios. Jesús enseña a una gran multitud junto al mar y comienza a contar la parábola del sembrador. Describe cómo un sembrador salió a sembrar y las semillas cayeron en diferentes suelos. Unas cayeron en el camino, otras cayeron en pedregales, otras entre espinos y solo algunas que cayeron en tierra buena dieron fruto. Refleja la respuesta humana a la palabra de Dios. Aunque la semilla es la misma, los resultados varían según cómo reciba el corazón de las personas que escuchan esta palabra. Versículo 1 al 9. Jesús habla del propósito de las palabras. Dice que es revelar el misterio del reino de Dios solo a aquellos que buscan comprenderlo con el corazón. Versículo 10 al 12. Jesús explica la parábola del sembrador a sus discípulos. Esta parábola ilustra los desafíos que enfrenta la palabra de Dios, como las oposiciones espirituales, dificultades y preocupaciones materiales, las riquezas, etc. Versículo 13 al 20. Jesús usa la metáfora de la lámpara, que no debe ser puesta en un cajón, sino debe ser colocada en un lugar visible para enseñar el propósito de que su mensaje debe ser revelado y entendido. Versículo 21 al 23. Jesús advierte sobre lo que escuchamos y dice que Dios nos responderá a la misma medida que nosotros respondamos a Él y a su palabra. Cuanto más busque una persona el conocimiento del reino, más le será revelado. Versículo 24 al 25. Jesús compara el reino de Dios con un hombre que siembra una semilla en la tierra. La semilla brota, crece y produce fruto por sí misma, no necesita la intervención del hombre. Y el hombre finalmente la cosecha. Esta parábola destaca el poder del reino de Dios, que crece de forma misteriosa e independiente. El hombre es el que siembra la palabra, pero es Dios quien le da el conocimiento espiritual y la inevitable cosecha, es decir, el juicio. Versículo 26 al 29. Jesús compara el reino de Dios con un grano de mostaza que, aunque es la más pequeña de todas las semillas, crece y se convierte en la mayor de las hortalizas. Esta parábola habla de la futura grandeza del reino de Dios, aunque hoy en día sea una pequeña expansión. Versículo 30 al 32. Marcos señala que Jesús les habla a las multitudes en parábolas, pero a sus discípulos les explica en privado, adaptando sus enseñanzas según la capacidad de entendimiento de su audiencia, asegurándose de que sus discípulos comprenden bien las verdades del reino. Versículo 33 al 34. En el final del capítulo, Marcos narra que Jesús y sus discípulos cruzan el mar en una barca. Mientras Jesús duerme, una tormenta amenaza con hundir la barca. Los discípulos temerosos despiertan a Jesús.
Jesús primero manda a calmar la tormenta, pero después reprende a sus discípulos por su falta de fe. Sus discípulos aquí pudieron ver la naturaleza divina de Jesús, ya que solo Dios tiene el dominio sobre la creación. Versículos 35 al 41. El capítulo 5 de Marcos presenta milagros que muestran el poder de Jesús sobre el mundo espiritual, la enfermedad y la muerte. Jesús llega a la región de los Gadarenos, donde un hombre se encuentra poseído por un espíritu inmundo. Este hombre era incontrolable, según lo que dice la palabra de Dios. Además, vivía entre las tumbas. Este hombre, al ver a Jesús, se postra ante él, reconociendo su poder. La legión de espíritus inmundos que estaban en él le ruegan, le suplican que no les haga salir de la región, sino que los mande a una manada de cerdos que estaban ahí. Dice la palabra de Dios que eran aproximadamente 2000 cerdos. Jesús les dio permiso para entrar en esta manada de cerdos y luego estos se lanzaron al mar, donde se ahogaron. Los encargados de cuidar a los cerdos huyeron y avisan a la ciudad. Y los ciudadanos le pidieron a Jesús que se fuera de su zona. Les daba más miedo tener a Jesús que a un endemoniado. El hombre que fue liberado quiso seguir a Jesús, pero Jesús lo envió a su casa con su familia. Versículo 1 al 20. Después, una gran multitud se reúne en torno a Jesús. Entre ellos estaba una mujer que llevaba enferma 12 años con flujo de sangre, sin que nadie le diera solución. Se acercó a Jesús con la fe absoluta de que con tan solo tocar su manto ella quedaría sana. Así que así lo hizo, tocó su manto y al instante recibió sanidad. Jesús, al sentir que un poder había salido de él, pregunta quién lo tocó. La mujer temerosa confiesa y Jesús le dice que su fe la había sanado. Este milagro enfatiza que la fe es el medio para recibir la gracia. Versículo 21 al 34. Llegó a Jesús una multitud, entre ellos Jairo, un líder de la sinagoga, que postrándose a sus pies, le rogó que ponga las manos sobre su hija que estaba agonizando. Jesús fue con él y encontraron a la gente llorando y lamentándose porque decían que la niña ya había muerto. Jesús les dice que no está muerta, que solamente está durmiendo, y se burlaban de él. Entre burlas, Jesús entró donde estaba la niña con sus padres y le ordenó a la niña que se levante. La niña se levantó. Jesús ordenó que le den de comer. En este pasaje vemos el poder de Jesús sobre la muerte. Versículo 35 al 43. En el capítulo 6 del libro de Marcos leemos varios eventos importantes en el ministerio de Jesús, que incluye el rechazo que experimentó en Nazaret. Jesús regresa a Nazaret, donde enseña en la sinagoga, y los que lo conocían, que eran sus vecinos, se asombraban de su sabiduría y desconfían en vez de tener fe. Ellos lo conocían como el hijo del carpintero y de María, y no como el maestro. Jesús aceptó el precio de ser un profeta. En su propia tierra no sería honrado. Así que ahí no pudo hacer muchos milagros, solo sanó a unos pocos. Esto fue por la incredulidad del pueblo. Versículo 1 al 6. Jesús llama a los 12 apóstoles y les envía de dos en dos con la autoridad para hacer lo mismo que él hizo: predicar, sanar enfermos y liberar a personas con posesiones demoníacas. Jesús les dio instrucciones precisas de lo que deben hacer y de lo que deben llevar. Así lo hicieron. Versículos 7 al 13. Ahora vemos acerca de la muerte de Juan el Bautista. Herodes Antipas escuchó lo que hacía Jesús y, asustado, pensó que era el Juan el Bautista que él había decapitado y había resucitado en Jesús. A continuación, Marcos introduce el arresto y la muerte de Juan el Bautista. Lo leemos entre los versículos 14 al 29. Los apóstoles regresan y relatan a Jesús todo lo que habían hecho, y Jesús le dice que se retiren para descansar. Pero la multitud lo siguió. Jesús los describe como ovejas sin pastor. Al final del día, al ver que la gente no se iba, Jesús, teniendo compasión de ellos, hace un gran milagro. Con tan solo 5 panes y 2 peces dio de comer a más de 5,000 personas, y además sobró cestas de comida. Jesús, como buen pastor, provee a sus ovejas, y vemos que en sus manos lo poco se hace mucho. Versículo 30 al 44.
Los discípulos se van en una barca mientras Jesús ora en la montaña. A la madrugada Jesús se acerca a ellos caminando sobre el agua. Los discípulos tuvieron miedo pensando que era un fantasma. Jesús los tranquilizó y les dijo que no teman. Subió a la barca y el viento que los azotaba se calmó. Los discípulos aún estaban asombrados por el tema de los peces, no entendían plenamente quién era Jesús. Versículo 45 al 52. Jesús y sus discípulos llegan a Genesaret y es reconocido inmediatamente. La gente coloca las camillas de los enfermos donde Jesús pasaba y le pedían que les dejara tocar aunque sea un poquito el manto para sanar. Y así lo hicieron. En cuanto tocaban el manto de Jesús, quedaban sanos. Versículos 53 al 56. Y así terminamos de leer la palabra de Dios, lo que nos correspondía al día de hoy. Vamos a orar. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo. Padre amado, quiero darte las gracias por permitirme leer tu palabra un día más. Gracias, Señor, por tu fortaleza, tanto física como espiritual, para venir a crear este contenido, a leer tu palabra, a resumirla, a entenderla. Gracias, Señor, por supuesto, por el Espíritu Santo que nos inspira en cada lectura para poder entender tu santa palabra. Gracias por la instrucción que nos da cada día y así podemos sacar un verdadero aprendizaje de lo que leemos todos los días. Señor, no permitas que seamos simplemente leedores de tu palabra. Queremos poner por obra lo que leemos. Ayúdanos a entenderlo de forma correcta. También ayúdanos, Señor, a ser embajadores de tu palabra, a llevar tu mensaje a donde quiera que vayamos. Seguro muchas personas están necesitadas de escuchar tu palabra y ni ellos mismos lo saben. Ayúdanos, guíanos a esas personas para compartir este contenido y que sean alimentadas por tu santa palabra, tanto anímica como espiritualmente, porque sabemos que tu palabra sana, Señor. Queremos recibir esa sanidad, esa fortaleza que nos da tu palabra todos los días. Ayúdanos a llevarla a donde quiera que vayamos, ya sea nuestros amigos, nuestra iglesia, nuestra comunidad, a donde quiera que nos movamos. Ayúdanos a compartir que leemos tu santa palabra todos los días. También ayúdanos, Señor, a que se refleje en nuestras vidas que leer tu palabra nos ha cambiado. Te ruego, Señor, todo esto en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, por acompañarme un día más a leer la palabra de Dios. No me queda más que desearles que la paz de Cristo esté con todos y cada uno de ustedes y nos vemos el día de mañana con más lectura bíblica si Dios quiere. Hasta la próxima.